Saludamos al maestro Fausto Pretelín, internacionalista, muy amigo de esta casa informativa, colaboradores más. Vamos a hablar de Putin y la reelección y todo lo que he leído en medios estadounidenses esta mañana, Washington Post, New York Times, todo está, y en algún periódico español, no recuerdo si fue ABC o algo así, que esto fue una especie de fantasía, una falsedad, una especie de pirotecnia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, Pepe. Buenas noches. Putin dice que, bueno, ya se aseguró un nuevo mandato, sí, va a estar hasta 2030, porque ahí la elección es por 6 años. Sí, y hasta el 2036 inclusive, porque reformuló la Constitución y se puede reelegir otros 12 años más. Él tiene 71 años de edad en este momento y se aseguró un quinto mandato. Te digo, en los medios de comunicación se han referido a esto como una especie de farsa, ¿no? Sí. Mira, te voy a poner cómo lo reportaron los medios internacionales y lo comentamos. Ese 87% de votos a favor de Vladimir Putin, por mucho que la elección fuera solo un formalismo, ese 87% le sirve al presidente ruso para decir que él es Rusia prácticamente, que la mayoría aplastante, casi la totalidad de los rusos están con él. Ese es un argumento con el que va a desdeñar estos próximos 6 años cualquier crítica, tanto interna aquí en Rusia como de fuera, fundamentalmente de los países occidentales. Va a decir que cualquier crítica que se le haga a su gestión no es significativa porque los rusos están con él. Él, por decirlo así, es Rusia. Así fue la elección, obtuvo más votos que nunca, un porcentaje mayor con respecto a las reelecciones anteriores. Todo esto es una farsa. Sí, Pepe, mira, el resultado lo sabíamos desde hace 1 año, 2 años atrás. Sí. Era lo de menos el resultado. El fantasma de Navalny. El fantasma de Navalny, entre otras personas que han desaparecido, muerto, o han sido asesinadas. Opositores, claro. Opositores, inclusive miembros que antes eran gente muy cercana a él, ¿no? Como el que era el director del grupo Wagner, este grupo paramilitar, que hace 1 año, más o menos aproximadamente, pues el avión cayó donde él iba. Y así vamos hacia atrás con otros periodistas, con gente que firmó la paz con Chechenia, también desapareció un helicóptero. Es decir, sabíamos lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, un resultado ya previsible. Yo sé que eres del América, es como pensar en un partido... Algún defecto, ¿no? América Chivas, te dicen el resultado del sábado pasado 0-0 con 1 mes de anticipación, ¿no? Baja Dios y te dice, oye, Pepe, van a quedar 0-0. ¿Cuál es el ánimo que tú tienes para ver un partido de fútbol sabiendo el resultado, ¿no? Pero bueno, mira, ya hablando claramente, la pregunta es qué va a ocurrir después. Es decir, lo que quería Putin básicamente era consolidar el apoyo popular interno, que en una guerra, hay que decirlo, siempre la población cierra filas con el presidente en turno. Él se dedicó a hacer la reformulación de la Constitución para ir desapareciendo paulatinamente a la oposición, es decir, Venezuela. Es decir, no tiene el poder, digamos que la Asamblea, el Congreso, el Parlamento, el Poder Judicial, no existen, es una farsa ya en Rusia. Y con ese control que tiene, bueno, se va a perpetuar hasta cuando él decida dejar la presidencia de Rusia y en un momento muy álgido. ¿Qué tan malo es para el mundo que Vladimir Putin prolongue su estancia en el poder por un 5.º periodo y puede haber un 6.º en el 2030? Yo creo que es malo desde el punto de vista que es impredecible ahora. En la diplomacia siempre se habla de que lo predecible es digamos, lo más importante en una democracia, en el sentido de que ya sabes cómo puede actuar un personaje, un político, un diplomático, con base a su historial, es decir, que no cambie. Pero aquí, Pepe, hemos visto desde el 2007 cambios importantes dentro de Putin, desde el 2020, perdón, desde el año 2000, cuando llega a la presidencia, el entonces secretario de la OTAN confesó que Putin quería entrar a la OTAN o que de alguna manera podría haber ese escenario de que entrara a la OTAN. 2007 va a dar un discurso a Alemania sobre temas de seguridad y ahí suelta la amenaza. Esto no huele bien. Occidente nos abandonó, nos está maltratando y voy a dar un giro. 2014 toma Crimea, 2022 pues ocurre lo que ya sabemos en Ucrania
y quién sabe qué va a pasar dentro de un año o 6 meses. Por eso te digo que lo que no es predecible, no es pronosticable en un personaje como Putin, es peligroso, y sobre todo cuando menciona la palabra nuclear. Claro, por supuesto, hoy lo destacaba el propio secretario general de la Organización de Estados, de las Naciones Unidas. Oscar, tú tienes ese dato de lo que dijo el secretario general Guterres. Y lo hizo jugando un poco con las palabras en relación con la película de Oppenheimer. Dice Antonio Guterres, la humanidad no puede sobrevivir a una secuela de Oppenheimer. Volvió a alertar sobre una guerra nuclear y sus riesgos, usando precisamente como referencia esta película que dio vida a la cruda realidad del apocalipsis nuclear. Esto ocurrió en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la no proliferación nuclear organizada por Japón. Dice Antonio Guterres, nos encontramos en un momento en que las tensiones y la desconfianza han elevado el riesgo de una guerra nuclear a su nivel más alto en varias décadas. ¿Estamos, Fausto Pretelín, al borde de una guerra nuclear? Estamos más cerca que antes. Hay un reloj que le llaman el reloj de la medianoche. El reloj del fin del mundo, ¿no? Exactamente, del fin del mundo, y pues son pocos segundos ya para llegar a esa... Explícanos ese reloj. A ver. Es un reloj basado en observadores de la ciencia. Sí, observadores de la ciencia que analizan, ¿no?, los riesgos del fin del mundo. Del fin del mundo, y particularmente del uso de las armas nucleares. Es decir, hay geopolítica de fondo, analizan precisamente estos personajes. Bueno, la película de Oppenheimer seguramente la pudiste ver. Sí, claro. La han pasado en varias partes. Aparece el famoso reloj del fin del mundo. También apareció cuando los temas de la Guerra Fría. Sí. ¿Verdad? Entre Rusia y Estados Unidos, entre Occidente y Rusia. Y se ve cómo va avanzando y se adelanta casi para llegar a las 12 y luego se retrasa cuando hay una solución pequeña y luego vuelve a avanzar. ¿En qué estamos ahorita en el reloj del fin del mundo? Estamos tristemente más... Es una metáfora, claro. Sí, es una metáfora, pero en realidad con base a datos. Yo creo que la información, lo que hemos escuchado en las últimas semanas es preocupante. Hablar del presidente ruso de arma nuclear, cuando el presidente Macron, ¿te acuerdas?, que dijo hace un par de semanas, posiblemente podríamos llevar inclusive a unas tropas a Ucrania, ¿no? Tropas de la OTAN o tropas de nuestros países. Ahí todos los europeos dijeron, a ver, cuidadito, ¿qué es lo que quiso decir el presidente Macron? Pero ya se sabe que la OTAN, al menos algunos de los soldados de la OTAN están en Ucrania adiestrando, enseñando cómo utilizar los misiles que les han dado, ¿no?, de Estados Unidos, de Reino Unido. El propio Schulz, el canciller alemán, ya mencionó que miembros de Francia, de Reino Unido, de Estados Unidos, están en Ucrania adiestrando a los soldados ucranianos. Sí, nos estamos acercando porque ya de alguna forma el presidente ruso ve que se queda solo sin Occidente, pero al mismo tiempo, Pepe, hay que decirlo, está sorteando las sanciones, y esa es una parte importante. Hay la parte euroasiática, la que le está comprando el petróleo, China, India particularmente, Turquía también. Es decir, económicamente está creciendo a un ritmo prácticamente igual que Alemania. Cuando se le impuso las sanciones hace 2 años aproximadamente, cuando todos pensábamos que iba a sufrir Rusia, particularmente Putin, pero ya se está sacudiendo de esas sanciones, está sorteándolas y va adelante con su economía. Está creciendo obviamente el sector militar en Rusia. Y ¿Putin está más fuerte que nunca? No sé si nunca, pero sí está más fuerte que hace 2 años. Está más fuerte que hace 5 años. Sus amenazas, cuando habla de las armas nucleares, sí nos pone tensos, o sea, debería poner tensos a todo el mundo. Y está aprovechando, yo insisto, la enorme debilidad de Estados Unidos con el presidente Biden, con el expresidente Trump. Trump es un elemento para Putin importante, porque sin ser presidente está calmando el ánimo del Capitolio, prácticamente diciéndole a los republicanos que no les entreguen los $60,000 millones y ya los tiene congelados. Entonces, Trump, sin ser presidente, está ejerciendo fuerza. Muchas gracias, Fausto. Como siempre, es una gran oportunidad de escuchar tu punto de vista, tu análisis, compartido con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias, Pepe. Que estés muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.